que para ser salvo, para ser sano, perdón, para ser sano de la sarna, él tenía que zambullirse 7 veces en el Jordán. Esta sorpresa o esta respuesta fue rotunda para Naamán. Yo creo que él esperaba que el varón de Dios en ese momento le sanara de la lepra, perdón, de la lepra que él padecía. Y yo creo que él esperaba que él hiciera un milagro delante de él, pero la sorpresa que se le dio es que tenía que zambullirse 7 veces en el río Jordán. Entonces, es una respuesta, jóvenes, que pues es una respuesta muy sencilla. Él decía, hay mejores ríos en otros lugares. En el río Jordán es agua sucia, es agua que no, pues no es un río agradable, no es un río bonito, podríamos decirle. Pero, ¿qué vemos aquí, jóvenes? Que este hombre no veía las pequeñas cosas. Este hombre buscaba ver grandes maravillas, buscaba ver grandes prodigios, pero cuando se le dio la respuesta, que era algo pequeño y sencillo, él no lo supo entender. Hasta después que le dijo uno de sus criados, bueno, señor, pues, ¿qué te cuesta zambullirte 7 veces? ¿Qué te cuesta? O sea, y lo hizo y dice que su piel, después de esto, fue una piel que parecía como nueva. ¿A qué vamos con esto, jóvenes? ¿A qué vamos con este ejemplo que veíamos en Naamán? Dice el título de la clase o de la meditación, buscando la sabiduría y aprendiendo de, y queda ahí en puntos suspensivos. Buscando la sabiduría y aprendiendo de, y lo dejamos en puntos suspensivos. ¿Por qué? Y vamos a comenzar, jóvenes, vamos a comenzar leyendo lo que nos dice Proverbios, capítulo 30, verso 24. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Y decíamos que a nosotros como seres humanos nos gusta admirar lo grande, admirar lo que es atractivo a los ojos, lo que pareciera maravilloso, pero aquí dice Salomón en Proverbios que hay 4 cosas muy pequeñas en la tierra y que son demasiado sabias, dice más sabias que los sabios. ¿Cuántos de nosotros, jóvenes, le hemos puesto atención a ver precisamente esas 4 cosas? Y vamos a analizarlas de una por una para buscar la sabiduría y aprender precisamente de esos ejemplos. Y el primer ejemplo, jóvenes, que vamos a ver en esta noche, el primer ejemplo lo tenemos en las hormigas. Dice ahí Proverbios capítulo 30, verso 25, dice las hormigas, dice pueblo no fuerte, dice y en el verano preparan su comida. Fíjense, Salomón se pone a observar quizá en un campo, quizá en una montaña y ve a las hormigas. Y él dice, son un pueblo que no es fuerte y sinceramente, hermanos, no es un animal que sea muy fuerte. ¿Cuántos de nosotros hemos visto una hormiga? Lo más común son las hormigas mantequeras, como se les llama, esas hormiguitas negras. Y nosotros nos sentimos tan poderosos porque incluso con la yema del dedo, nosotros la aplanamos y adiós hormiga. ¿Por qué? Porque es un ser que carece de la fortaleza en comparación con un ser humano. Pero ahí Salomón, jóvenes, está viendo algo en las hormigas. Dice, es un pueblo que no es fuerte. Dice, pero en el verano prepara su comida. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? ¿Qué quiere decir Salomón cuando ve a las hormigas? Que precisamente, jóvenes, las hormigas no son fuertes. No son fuertes. Si nosotros comparamos las hormigas con un elefante, pues el elefante puede levantar quizá varios kilos de peso, se utilizan como animales de carga para llevar a humanos cargando, pero la hormiga carece de esa fortaleza. Carece de esa fortaleza, pero tiene estas virtudes, jóvenes. Y una de las virtudes que tiene la hormiga es que es perseverante. Y no importa cuántas veces la hormiga tenga que levantar la carga, aunque sea mucho más grande que ella, vuelve a intentarlo, vuelve a levantarla para llevarla al hormiguero y a pesar de que el camino sea difícil o que vaya de subida. Así son las hormigas. Y si nosotros, ahí por ejemplo, yo les pongo una imagen de las hormigas que se caracterizan porque por lo general hacen una fila
hacen una fila y ven algo que vale la pena llevarlo al hormiguero, y la levanta una y empiezan a hacer lo que nosotros llamamos mano cadena, y la pasan de una en una hasta llegar al hormiguero. Y eso, jóvenes, habla de la perseverancia. Y después tenemos otra virtud de las hormigas. Dice que las hormigas preparan en el verano su comida. ¿Qué quiere decir que preparen en el verano su comida? Pues precisamente que las hormigas saben que en el verano es cuando abunda el alimento para ellas. Ellas saben que en el verano es cuando ellas pueden aprovechar. Y dice, piensan en el invierno durante el verano. Es decir, ellas se prevén lo que va a suceder en el invierno. Y la hormiga, jóvenes, es un animal que por lo general es de los climas cálidos. Entonces, no es común ver hormigas en el invierno, pero la hormiga se prepara para sobrevivir el invierno. Se prepara para padecer el frío del invierno. Y esto, jóvenes, es una perspectiva muy importante, porque uno puede ser tan ingenuo para creer que el verano es eterno, y no es eterno. Y las hormigas trabajan y recolectan su alimento para cuando venga el invierno. Y no solo esto, jóvenes. No existe hormiga cansada. No existe hormiga que le guste descansar. Si algo vemos en las hormigas es que siempre están trabajando. Si algo vemos en las hormigas es que siempre están preparadas. ¿Cómo podemos nosotros tomar el ejemplo de las hormigas para nuestras vidas? Fíjense, ahí les pongo la cita de Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6, versos 6 al 8. Es una cita muy similar a la que leíamos, al texto base donde partíamos, pero es una cita que habla muy duramente al hombre. Dice, el verso 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega en su mandamiento. Y luego dice el verso 9, también no lo quise poner ahí, pero entra, dice perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué para nosotros es tan difícil tomar el ejemplo de las hormigas? Pueblo no fuerte, pero perseverante y precavido. Salomón, jóvenes, Salomón nos exhorta a ver a estos seres que carecen de fortaleza, que parecen seres insignificantes, sin valor, pero que sí tienen una gran enseñanza para nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros, como jóvenes, poner estas enseñanzas en nuestra vida? Trabajemos hoy que tenemos oportunidad. Trabajemos el día de hoy, jóvenes, el día de hoy, porque el día de hoy es para nosotros como el verano para las hormigas. Trabajemos el día de hoy porque ahorita hay luz. Y dice Juan capítulo 9, verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La hormiga es un pueblo, es un ser que trabaja, que aprovecha bien el tiempo y que trabaja y se prepara para el invierno. Y yo te voy a preguntar a ti, ¿cómo te estás preparando tú para cuando ya no haya oportunidad de trabajar? Ahorita hay oportunidad de trabajar para Dios, pero ¿qué vas a hacer tú cuando ya no haya oportunidad de trabajar? ¿Estarás satisfecho con lo que recolectaste, si fueras una hormiga, con lo que juntaste en tu hormiguero? Puse ahí Mateo capítulo 20, verso 1 al 16, no lo vamos a leer porque es un pasaje muy extenso, pero se los parafraseo, es la parábola de la viña, donde había necesidad de gente que trabajara en la viña. Necesitaba a alguien que fuera y que labrara y que estuviera al pendiente y que trabajara fervientemente en la viña. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, jóvenes? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a trabajar para el Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar el ejemplo de las hormigas? Y el cristiano, jóvenes, se asemeja demasiado a las hormigas. Dice Salomón, es un pueblo no fuerte.
Y nosotros jóvenes, nosotros como seres humanos también tenemos muchas debilidades. Muchas debilidades. La pregunta es, ¿cómo estamos utilizando nuestras virtudes? ¿Qué vas a hacer tú para tomar las virtudes de las hormigas en tu vida? Dice en otro pasaje, en Gálatas capítulo 6, verso 9, dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La hormiga es trabajadora y todo el trabajo del verano lo disfruta en el invierno. Y dice el apóstol Pablo a los Gálatas, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, es decir, de trabajar. Dice, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si no desmayamos. Otro pasaje que a mí en lo personal me gusta mucho, 1 Corintios 15:58, dice, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y lo dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y así como la amiga disfruta todo su trabajo del verano, lo disfruta en el invierno, así también nosotros vamos a disfrutar de todo lo que hayamos trabajado ahora, mientras tengamos oportunidad. Segundo ejemplo, jóvenes. Segundo ejemplo, capítulo 30, verso 26. Dice, el conejo, pueblo nada esforzado. Dice, pero pone su casa a piedra. Y esto es muy interesante, jóvenes. Es muy interesante porque los conejos se encuentran en la parte inferior de la cadena trófica, es decir, de ese ciclo de la vida, de ese ciclo de consumidores en la naturaleza, donde está el león, donde está el zorro, donde están muchos animales, el conejo es de los últimos antes de llegar a las plantas. ¿Por qué? Porque el conejo, por lo general, no tiene cómo defenderse. El conejo, jóvenes, no es un ser que sea agresivo, no es un animal que suele ser agresivo, suele ser apacible, suele ser confiado. Por eso dice Salomón, el conejo, que no es un pueblo que no se esfuerza, pero dice, fíjense, en la roca, en la piedra, pone su casa en las peñas, en las piedras. ¿Y por qué, jóvenes? Eso tiene una razón. El conejo, aunque es indefenso y es muy vulnerable, porque en la naturaleza, nos enseña a que debemos de tomar la mejor decisión para edificar nuestra casa. Este tipo de conejos, jóvenes, este tipo de conejos de los cuales habla Salomón, se hallan en las montañas del Líbano y en los valles de Jordán y el Mar Muerto. Y en esos terrenos, jóvenes, por lo general, ahí les pongo una foto más o menos de cómo es el terreno, de cómo son esas peñas, de cómo son esas rocas, donde precisamente el conejo pone su casa. Pone su casa. Porque este conejo, jóvenes, prácticamente está indefenso. Este conejo está impotente. Y si el conejo, jóvenes, no tuviera la visión de poner su casa, de poner su guarida en las peñas, en las rocas, estaría por extinguirse. ¿Por qué? Porque hay águilas, porque hay felinos, porque hay otro tipo de animales, como serpientes, que lo pueden devorar. Y por algo Salomón, jóvenes, nos exhorta a ver a este tipo de animales. Si no fuese por la seguridad de las peñas, la cual es la manera en la que Dios usa para proteger a estos animales, esos conejos ya no existirían. La pregunta es, ¿dónde estás poniendo tú tu guarida? ¿Dónde estás poniendo tú tu guarida? ¿Dónde estás encontrando tu refugio? ¿Dónde estás encontrando la seguridad para tu vida? ¿Y se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de ese pasaje en el cual el Señor hablaba y decía que edificáramos de una manera? Nosotros, jóvenes, debemos de poner nuestro refugio también en la roca. Nosotros también debemos de poner nuestro refugio en esa roca fuerte. Dice Mateo capítulo 7, verso 24 y 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Tú sabes quién es la roca. Tú y yo sabemos quién es la roca. Tú y yo sabemos quién es ese refugio. Hay un himno que dice, me escondo en la roca que es mi Salvador, porque ahí no temeré. Y es que así, jóvenes, así debemos de ser. Porque así es el conejo. Porque el conejo encuentra la seguridad para su vida en las rocas. Y tú y yo tenemos una roca fuerte que puede darnos seguridad a nuestra vida. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos querer encontrar ese refugio. Tenemos que encontrar ese refugio. Y ese refugio, el cual es Cristo. Nosotros, jóvenes, nosotros sin Dios estamos indefensos. Nosotros sin Dios no somos nada. Sin Dios como nuestro refugio, estamos propensos a perecer. Pues hay un depredador, jóvenes, hay un depredador hambriento tras nosotros. Por eso se describe a Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar. Y usted indefenso como un conejo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues buscar un refugio, buscar una guarida. ¿Dónde? En la roca. ¿Qué es quién? Que es Cristo. Busque su refugio en la roca que es Cristo. Dice el Salmos capítulo 89, verso 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Cristo es la roca de nuestra salvación. Cristo es nuestro refugio fuerte. Quizá por eso aquel hombre religioso escribió ese himno que dice, castillo fuerte es nuestro Dios. Porque es lo que es, jóvenes, un castillo fuerte. Y este himno se escribió en la Edad Media, donde los castillos se hacían de rocas, donde se hacían de piedras. Así es de que, ¿cómo te vas a refugiar tú? Acuérdese de cómo estamos analizando este tema. Dice, buscando la sabiduría y aprendiendo de. Y ya aprendimos de las hormigas, pueblo no fuerte, pero que en el verano prepara su comida. ¿Por qué? Porque es precavido ese pueblo. Nosotros debemos de trabajar. Buscamos la sabiduría aprendiendo de los conejos, porque los conejos no se esfuerzan, pero sí ponen su casa en la piedra. Y usted y yo estamos indefensos como los conejos, pero podemos poner nuestro refugio en la roca que es Cristo el Señor. Tercer ejemplo, jóvenes. Dice, buscando la sabiduría y aprendiendo de las langostas. Dice Proverbios capítulo 30, verso 27. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y cuando nosotros hablamos de langostas, yo creo que la mayoría de nosotros pensamos en ese ser del mar, ¿verdad? Lo estamos pensando ya en una langosta y lo vemos con tenazas, pero no son esas langostas de las cuales nos habla este pasaje. Este pasaje, jóvenes, nos habla de esas langostas, lo que nosotros conocemos más comúnmente como chapulines. Y nos da el ejemplo de las langostas, que no tienen rey, que no tienen quien las guíe, que no tienen quien las comande, pero todas salen por cuadrilla. Esto, jóvenes, es una unidad y de cooperación. Es un ejemplo de unidad y de cooperación. Y dice también Salomón en el Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12. Dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
¿Por qué? Porque está fundamentado en la unidad. ¿Y quiénes trabajan en unidad y en cooperación? Las langostas. Tomemos esta comparación de las langostas, jóvenes, porque es una buena comparación. Fíjense, si si las langostas no trabajaran en equipo, no salieran en cuadrillas, la plaga de Egipto, jóvenes, no hubiera sido tan estremecedora. Dice en Éxodo que fueron tantas langostas que cubrieron por completo toda la tierra. Y un enjambre de langostas, jóvenes, puede devorar todo a su paso sin dejar nada de la cosecha. Muchas cosechas a nivel mundial se pierden a causa de las langostas. ¿Por qué? Porque estas vienen y vienen en cuadrilla y vienen en gran montón y lo devoran todo. Y si no trabajaran así, la plaga en Egipto no hubiera sido tan estremecedora. Porque imagínense una langosta allá, una langosta allá, pero no, todas las langostas estaban unidas. Y les digo, tomemos este ejemplo de las langostas en unidad y en cooperación. Tomemos ese ejemplo de las langostas, porque no es el único ejemplo, jóvenes, que se ha tomado en las escrituras para hablar de las langostas. Cuando aquellos dos espías fueron a ver la tierra de Canaán, regresaron y hablaron al pueblo y le dijeron, esa es tierra de gigantes, y a su lado nosotros parecemos langostas. Pero el pueblo, estos espías, esos príncipes, solamente estaban viendo a la langosta en su debilidad. Y por eso fueron castigados. Pero dice Salomón, que veamos a la langosta, pero que la veamos en unidad y en cooperación. ¿Y quién creen ustedes que debe de ser de esta manera? Pues la iglesia del Señor. La iglesia del Señor debe de estar fundamentada en la unidad y en la cooperación, porque no es posible que las langostas que no tienen líder trabajen de esa manera y nosotros que sí tenemos un líder, en muchas ocasiones estemos muy desunidos, muy separados y entonces sí parezcamos totalmente indefensos. Nosotros tenemos un líder, jóvenes, un líder que nos llama a la unidad. Y en la oración, jóvenes, nosotros vemos en Juan capítulo 17, verso 20 y 21, que algunos llaman la oración más sincera, la oración más sincera que encontramos en la Biblia, porque es precisamente la oración del Señor Jesús con su Padre, esa plática con su Padre, y le dice el Señor Jesús, mas no ruego solamente por estos, es decir, por los 12 que le estaban siguiendo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno y nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Las langostas trabajan unidas. Y el Señor, jóvenes, nuestro líder, nuestro capitán, quiere que nosotros también trabajemos unidos. Qué hermoso este pasaje, es uno de los pasajes más hermosos porque es la oración más sincera, es una plática entre el Padre y el Hijo y el Hijo le está diciendo al Padre, Padre, que ellos sean uno, que estén unidos, que trabajen en unidad, que trabajen en cooperación para que realmente el mundo crea que tú me enviaste, para que la unidad que hay entre tú y yo también esté en ellos. Por eso Salomón, jóvenes, cuando ve a las langostas, ve esa unidad con la cual salen todas en cuadrilla. ¿Por qué? Porque así debe de ser la iglesia hoy en día, unida. Y el día de hoy, jóvenes, la iglesia debe estar más unida que nunca. Y hace unos días se nos decía que era necesario, jóvenes, y ciertamente era necesario que viniera algo tan de esta magnitud como es una pandemia para que la iglesia se pudiera unir. ¿Cuándo alguno de nosotros se imaginó que íbamos a estar unidos cada domingo en un devocional, participando entre jóvenes de Saltillo, Monterrey, de Baja California, de República Dominicana, de la Ciudad de México, del centro del país, del sur del país? ¿Cuándo nos imaginamos esto?
Parecía un sueño utópico, parecía un sueño guajiro el que el día de hoy la iglesia se pudiera unir para estar en la presencia de Dios. Pero no es imposible, jóvenes. Y hay ocasiones en que tienen que venir estas cosas para que realmente la iglesia esté unida. ¿Y cómo debemos ser en unidad? Bueno, debemos de ser como las langostas. ¿Por qué? Porque haciendo esto, el mundo creerá en el Señor. El mundo creerá en el capitán. Y recuerde, las langostas no tienen rey, no tienen capitán y trabajan en unidad. Pero usted y yo sí tenemos un rey, sí tenemos un capitán, sí tenemos un guía, tenemos un líder, tenemos un pastor, tenemos un maestro. Y con más ímpetu nosotros debemos de buscar trabajar en unidad. ¿Por qué? Porque es el mandamiento de nuestro Dios. Cuarto y último ejemplo, jóvenes. Y estoy tomando el pasaje de la Reina Valera 1960, la que todos usamos. ¿Por qué? Porque en algunas versiones, en lugar de arañas, se habla de algunos reptiles, pero vamos a hablar nosotros de las arañas. Dice ahí el proverbista, Proverbios capítulo 30, verso 28. Dice, la araña que atrapas con la mano, dice, pero que está en los palacios del rey. La araña, jóvenes, que atrapas con la mano, pero que está en los palacios del rey. Y las arañas, jóvenes, comparten también esa característica con las hormigas. Estamos hablando nosotros de las arañas que normalmente encontramos en la casa. ¿Por qué? Porque son arañas que son indefensas, quizá en comparación con un ser humano, pero que están en todas las casas. Que no hay casa que no tenga por lo menos una araña. La araña, jóvenes, puede atacar sin temor a animales que son más grandes que ella. La araña, cuando se siente agredida, responde y responde con valentía. Quienes vivimos en el norte de México, por lo general se nos habla y se nos exhorta a estar haciendo limpieza constantemente por dos tipos de arañas, que son muy venenosas. Una de ellas es la araña violinista y la otra es la viuda negra. Son muy comunes en el norte de México. Y estas arañas, jóvenes, estas arañas tienen la cualidad de que no tienen miedo. No tienen miedo. Atacan. Son valientes. Y están en muchos lugares. Y nosotros, jóvenes, debemos de tomar también el ejemplo de las arañas. ¿Por qué? Porque es un mandamiento también de nuestro Dios. Dice allá Josué capítulo 1, verso 9. Yo creo que es un verso que nos sabemos de memoria, que algunos de ustedes lo tienen en sus paredes, en las paredes de sus cuartos, porque dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque no habrá nadie que te pueda apartar. Dice, no te apartes tu pie ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque el Señor estará contigo. El Señor estará contigo. Pero ¿cuál es el mandamiento? Que seas esforzado y que seas valiente. ¿Y por qué tomamos el esfuerzo de la araña? ¿Creen ustedes que sea fácil tejer esa telaraña? Se requiere de esfuerzo. ¿Cree usted que se necesita valentía para atacar, para defenderse de esos seres que son más grandes que ella? Pues sí, sí se necesita de valentía. Si usted y yo somos valientes, también estaremos en el palacio del Rey de Reyes. Dice Salomón, las arañas están hasta en el palacio del rey. Y si usted y yo somos esforzados y valientes como las arañas, usted y yo estaremos en el palacio del rey. ¿Y sabe usted de cuál rey le estoy hablando? Del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de ese palacio, jóvenes, de ese palacio que está en la eternidad con nuestro Dios. Pero debemos, jóvenes, de tomar el ejemplo de este ser tan pequeño, de este ser tan pequeño que pareciera indefenso. Y lo prometido es deuda, jóvenes, lo prometido es deuda. Yo les dije que no les iba a hablar mucho en esta noche, que iba a hacer una meditación corta. Así es de que vamos a pasar a la conclusión.
a la conclusión. Dice, buscando la sabiduría y aprendiendo de. Hay que ver, jóvenes, hay que ver las cosas pequeñas. Dios no siempre habla con grandes prodigios. Dios es un Dios poderoso, sí. Dios es un Dios omnipotente, sí. El Señor tiene el poder de abrir el mar como lo hizo en el pasado. Tiene el poder para hacer descender fuego del cielo. Tiene el poder para hacer grandes prodigios delante de los hombres. Pero también nos exhorta a ver las cosas que parecieran ser insignificantes. Porque aún en esas cosas insignificantes se muestra la sabiduría de Dios. Dice Proverbios capítulo 30, verso 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas. Pueblo no fuerte, pero que se prepara en el verano para lo que pueda pasar en el invierno. Los conejos, pueblo nada esforzado, pero que en las rocas pone su madriguera, pone su guarida. Las langostas que no tienen rey, pero salen todas en cuadrilla. Y las arañas que quizá las agarras con la mano porque están pequeñas e indefensas, pero que están hasta en el palacio del rey. 4 cosas, jóvenes, que nos dan gran ejemplo de sabiduría. No seamos, jóvenes, como Naamán, esperando siempre ver lo grande, sino que aprendamos a tener buen ojo para ver lo pequeño, porque también en lo pequeño encontramos grandes ejemplos de sabiduría. Trabaje el día de hoy, prepárese para cuando llegue el invierno. Busque su refugio en las peñas, busque su refugio en esa roca fuerte, la cual es Cristo. Trabaje y esté unido como lo están las langostas, porque ese es el mandamiento de Dios. Persevere y sea valiente como las arañas, para que usted también esté en el palacio del rey. Termino, jóvenes, con un pasaje precisamente que lo vemos en el último punto que veíamos en las arañas. Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseveremos, busquemos la sabiduría que viene de Dios y veamos estos ejemplos, jóvenes, y tomémoslo para nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor los bendiga grandemente. Voy a dejarle lugar